Listo. Perfecto. Ahora sí, formalmente, buenas noches a cada una de las personas acá conectadas. El video pues queda grabado para que lo puedan ver después, aquellas personas que lleguen tarde o pues que no se puedan conectar el día de hoy. Pues bien, vamos a hacer ya formalmente el estudio de los dogmas de fe de la Santa Madre Iglesia Católica. No todos, solo vamos a explicar nuevamente qué es un dogma para aquellas personas pues que eh, inician este cursito o para refrescar la memoria, pues también. Y pues el título de esta noche es Los dogmas de fe, verdad revelada y definida por la Iglesia Católica. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña retrospección de lo que aprendimos, ¿verdad? Entonces, la centralidad de los dogmas de la fe católica, pues decimos de la fe católica porque hay dogmas en casi todo. Hay dogmas pues que siguen incluso las sectas protestantes, aunque ellos no lo quieran aceptar, lo dicen de otra manera, pero que igualmente son dogmas para ellos. Como la Iglesia Católica pues ha usado esta palabra, pues ellos que van contrario a lo que hace la Santa Madre Iglesia Católica lo definen de otra manera. Entonces, em, hay diferentes dogmas que vamos a ver en esta noche, pero la centralidad de los dogmas de la de nuestra fe, pues evidentemente hay una jerarquía de los dogmas, porque son verdades de fe que están en la Sagrada Escritura, en el magisterio pues bíblico de la Iglesia. Entonces, hay dogmas, por ejemplo, más centrales en nuestra fe que otros. Por ejemplo, entendemos que los dogmas principales van directamente a lo que es Dios, ¿verdad? A estudiar lo que es Dios, la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, o sea, Jesucristo, etcétera. Esos son los principales porque es nuestro Dios. Luego vienen los otros dogmas. Entonces, pero acá hay algo muy importante, que si dejamos de profesar, aunque sea un solo dogma de fe, en sí, podríamos decir que dejamos de ser católicos. Al menos así era la tradición de la iglesia en su momento, que lo profesaban de esta manera los obispos, y cuando miraban a un sacerdote o a un diácono que fallaba en algún dogma, pues inmediatamente se ponía a la disposición los recursos de la iglesia para que esta persona pues creyera o creciera en la creencia de lo que es, por ejemplo, el dogma del infierno. Entonces, hay muchos testimonios, incluso el padre Fortea nos da su testimonio que le costaba creer un poco en esto de la existencia del demonio, de Satanás, y pues su obispo inmediatamente lo coloca como exorcista y aprendió en el camino y ahora pues ya sabemos que hasta da cátedras respecto del demonio, sus experiencias, etcétera. Pues así actúa la Santa Madre Iglesia Católica. Actualmente, por las circunstancias del el tiempo en el que vivimos, el ateísmo, la revolución industrial, el libertinaje, etcétera, todo lo que estamos viendo ahora, pues la iglesia es un poco ya más, no tan estricta, así que no necesariamente un dogma, si no se cree en un dogma de fe, no se deja de ser católico, se le acompaña, se le apoya, etcétera. Ahora bien, sí existen, por ejemplo, pecados en la cual antes si no se creía en un dogma, pues el obispo tenía que eh, darle el perdón a la persona. En la actualidad ya son muy pocos los pecados que el obispo debe perdonar, o sea, directamente el obispo, bajo su autoridad. Entre esos dogmas, por ejemplo, creo que va contra la existencia de Dios, contra la divinidad de Dios. Por ejemplo, yo como católico, si yo ahorita declaro que realmente me doy cuenta que Dios no existe, toda mi fe ha sido una farsa, Cristo no existe, Cristo no es Dios, y empiezo con todas esas herejías, en este caso ya sería blasfemia, estoy negando la existencia y la acción de Dios. Entonces, propiamente me tendría que dar la absolución el señor obispo, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo tanto, eso es lo que nos diferencia realmente de los protestantes, donde cada denominación agrupa a aquellos que piensan de una manera similar,
¿sí? Y cada vez que alguien comienza a profesar doctrinas pues distintas, sabemos, puede hacer una nueva denominación. Si se recuerdan en Telegram, incluso en el canal de Pau, pues hemos hablado un poquito de esto. Sofi, pues que está presente, es testigo de estas cuestiones. Por eso es muy importante que conozcamos nuestra fe católica, pero verdaderamente nuestra fe católica, no disfrazada con matices de progresismo o con matices de ultratradicionalismo extremista, que al final usan, usan los mismos argumentos que las sectas protestantes para defender digamos, supuestamente al magisterio de la Iglesia, pero astutamente están negando la autoridad, por ejemplo, del Papa, entre otras cosas más. Entonces, ahí ya se está haciendo realmente sectarismo. Entonces, ya se hacen a sí mismos dogmas, o como decía el Papa Francisco y otros papas, caemos pues en lo que son los dogmatismos, que esa palabra pues la vamos a analizar mucho más adelante. Entonces, la naturaleza de la iglesia es muy distinta. No debemos ser como niños, ¿verdad? Llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrinas a merced de la malicia humana, entiéndase por fama, en este caso serían likes, entiéndase también como la avaricia propiamente de adquisición económica, ofrendas, etcétera, para quedar bien con la gente, lo que esté en este momento hoy pega. Regresemos en el tiempo, hoy está el Papa, digamos, Benedicto, entonces vamos a hablar de Benedicto, murió Benedicto, entonces nos pasamos con Papa Francisco, pero ahora hablemos en contra de Benedicto o cositas que no nos pareció de Benedicto, pero en el momento que está Benedicto no se dice nada, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esa es la naturaleza de la Santa Madre Iglesia Católica. Como referencia bíblica se pueden ir a Efesios 4:5. Entonces, como católicos, creemos que solo hay una religión verdadera y sus dogmas son revelados por Dios. ¿Sí? Puede, pongan mucha atención porque vamos a ir avanzando para que después no hayan malas interpretaciones, malos entendidos. Igual podrán hacer sus preguntas más adelante, tanto de esta transmisión como las siguientes clases, ¿verdad? Entonces, em, puede parecer como arrogante, pero si a alguien le parece así, es síntoma de que él también ya ha dejado de ser católico, ¿verdad? Parece ser muy arrogante o que se está adaptando a la iglesia a los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos argumentos que tenemos en una larga lista. Ya sabemos que son los tiempos de las apostasías, ya no es dentro de la iglesia y se salen a fundar sectas, sino que ahora las apostasías es agarran elementos de ultra tradicionalistas y los colocan para el pueblo en general católico y no se salen del catolicismo. Lo mismo con los progresistas, agarran elementos y ya no se salen, se quedan dentro. Ahora la batalla es dentro de lo que se hacen llamar católicos. Entonces, como les decía, puede parecer arrogante, ¿verdad? Pero si no es así, ya dejó de ser católico. Si no saben hablar, si no saben evangelizar, si no solamente se queda en una crítica y no se da un sustento académico, un sustento teológico, un sustento pues bíblico, etcétera. Solo es para alarmar a la población, ganar adeptos, o sea, sacarlos de lo que es un recto camino doctrinal. Entonces, ¿quién sí es arrogante? Es aquel que inconscientemente cree que puede hacer su propia fábrica de dogmas o interpretar los dogmas a su manera. Y no es así. Entonces, hemos hecho un breve repaso de la clase anterior. Sofi, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Muy bien. Entonces, para hablar un poco de lo que es magisterio y dogma, porque se oye mucho, hay que seguir el magisterio, pero ¿qué es el magisterio? Pues magisterio es lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica, lo que está en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, etcétera. ¿Verdad? Entonces, para hacer frente a errores e, in- e imprecisiones, digamos, en la confesión de la fe o de la palabra de Dios, el magisterio extraordinario trata de expresar esta última palabra que es dogma, ¿sí? Los dogmas. Entonces, lo más preciso, lo más claro posible,
por ejemplo, que para definir bien los dogmas. Entonces, el pensamiento y su formulación son cualidades también íntimamente ligadas entre sí. En el conocimiento pues humano de lo que es la Sagrada Escritura, de lo que ha ido avanzando la Santa Madre Iglesia Católica a lo largo del tiempo. Entonces, las palabras que a veces usamos fijan únicamente provisionalmente el pensamiento, de lo cual quiere reflejar quien está hablando, del dogma. Y hay que saber entender, por eso es que nos estamos metiendo ahorita a teología para saber interpretar, no transformar, sino interpretar lo que el teólogo que está frente a nosotros en la pantalla está tratando de decir, y que a veces puede ser escandaloso alguna palabra, pero no es eso. La Sagrada Escritura está llena de palabras que también vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Qué palabras pueden ser pues alarmantes, otras que nos pueden parecer como muy tontas, otras que podrían parecer como hasta blasfémicas, pero no es así, es todo lo contrario. Entonces, eh, la verdad de la salvación o- obedece en la iglesia y está pues en esos elementos propios del dogma, ¿sí? Entonces, ¿qué es Cristo mismo? La naturaleza pues del dogma se divide en dos elementos que constituyen la cualidad dogmática de una proposición, digamos, religiosa o de una que se profesa, pues esa fe religiosa que es la Iglesia Católica, la fe católica o la fe cristiana, que pertenece propiamente a la palabra de Dios conocida por la revelación, que significa lo que está escrito, lo que Cristo ha enseñado, lo que incluso los profetas del Antiguo Testamento han enseñado y que se encuentra en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, la maternidad de María, la virginidad de María. Esto lo podemos ver en Isaías, por ejemplo, es Antiguo Testamento, y lo encontramos en el Nuevo Testamento también. Entonces de ahí sale un dogma, pero no es un dogma que diga, hoy vamos a hacer un dogma, no. Es propiamente la iglesia que esto ya existe, sacamos esos elementos y los ponemos como dogmas de fe para ir explicando el por qué. Entonces, la naturaleza del dogma pertenece pues a la palabra de Dios, conocida por la revelación. Perdón, entonces, y esta pues es propuesta por la Santa Madre Iglesia Católica. El dogma no añade nada que pueda ser objetivamente a la palabra de Dios, ¿sí? Es más bien la palabra de Dios, tal como se presenta en la vida de la iglesia o en los tiempos, eh, se revela por labios del Papa, de los obispos, de quienes pues presentan los dogmas. Puede ser un sacerdote, puede ser un monje, y pues de esa forma se formula, se estudia, se analiza y se da a conocer una verdad de fe, que es un dogma, ¿sí? Pero está contenida en la palabra de Dios. Ahorita vamos a continuar. Aquí la diapositiva dice, ¿cuál es su naturaleza? Se refiere a las verdades fundamentales de la fe, que son enseñadas y proclamadas por la Iglesia como divinamente reveladas. Aquí los puntos claves sobre la naturaleza de los dogmas son las siguientes. Número uno, fundamento en la revelación. ¿Sí? Son verdades que Dios ha revelado a la humanidad. Ya lo hablamos anteriormente. Autoridad de la iglesia. Son definidos y proclamados por el magisterio. Cuando habla el Papa ex cátedra, los obispos, etcétera, ahí está. Ese es el magisterio, todo lo que comprende la Santa Iglesia, los tres pilares de la Santa Madre Iglesia Católica. Tres, inmutabilidad. Son considerados verdades que no cambian. O sea, esto no va a cambiar. Ah, fíjense que descubrimos que realmente María no es madre de Dios. Sí, sí es madre de Dios porque Jesucristo no va a cambiar. Él es eterno, es Dios. Entonces no va a cambiar en nada. Solo que se desaparezca su, no sé, su cuerpo, se disuelva, pero Dios no está haciendo nada de eso. O sea, lo que hace se queda permanente para la eternidad. Entonces, son verdades inmutables, ¿verdad? Entonces, que no pueden ser cambiados. Una vez que un dogma es definido, es parte de la fe católica y no puede ser alterado.
alterado, ¿qué significa? Ah, fíjense que me cambiaron una palabra, una letrita y ahora la actualicé. No, eso no tiene nada que ver, siempre, pero tiene que dar siempre el mismo significado, aunque con diferentes palabras, ¿verdad? Por ejemplo, si usaba en la antigüedad la vosotros, pues ahora ya no se usa el vosotros, ahora se usará el, por ejemplo, el ustedes, el nosotros. No sé si me estoy dando un poquito a entender con esto. El número 4, necesidad de creer. El católico es necesario aceptar los dogmas de la fe. Negar un dogma puede llevar a la herejía. Puede llevar a la herejía, porque es sentarse en la silla de Jesucristo y quitarle, por decirlo así, la autoridad al Papa. Él no es Papa, él no fue electo Papa. El infierno no es así. Va a haber, ahorita hay una herejía que anda por ahí, que ahorita durante la vida del Papa Francisco en este mundo, la gran, ¿cómo se dice? Perdón, ahorita se me fue la palabra. Es como un reencuentro, pero no es la palabra correcta, de que los ángeles rebeldes, Satanás y todos se van a arrepentir y nuevamente van a llegar al cielo y todos vamos a vivir felices y contentos para siempre. Eso no es una verdad. La decisión de los ángeles ya es irrevocable, como la sentencia de Dios ya es irrevocable, porque tanto Dios dio la oportunidad, un tiempo de misericordia, que eso lo hemos hablado en el programa también con Pau, un tiempo, y aparece en Apocalipsis, es un tiempo de misericordia, de arrepentimiento, y después Dios ya se porta como juez supremo en la cual va a dar sentencia. Entonces, ¿qué significa? Que ni los ángeles rebeldes se quieren arrepentir, la soberbia, ni tampoco, pues Dios ya no los perdona, porque Él ya dio sentencia. Y los ángeles en ningún momento se van a arrepentir. Mucho cuidado con pensamientos muy humanos, sentimentalistas, que nos llevan a hacer a los demonios como que fueran buenos. Son ya enemigos declarados, tanto el reino de Dios como las tinieblas. Entonces, no se puede. Quinto, la profundidad de la fe. Son declaraciones de fe, ¿sí? Por ejemplo, el Papa habla ex cátedra, es una declaración de fe, e invitan a los fieles a profundizar en su relación con Dios y vivir de acuerdo con estas verdades. En la próxima clase tal vez les voy a traer un video de una monja pues que sí estaba precisamente en herejía por negar la verdad de fe y que aún así lo hizo públicamente. Entonces creo que conocen a esa monja. Siguiente, Sophie, gracias. Gracias. ¿Cuál es su propósito y función? Ser la base inalterable de toda la doctrina católica. Ser guía de la fe, proteger la verdad, la integridad de la fe, unir a la iglesia, no desunirla. Y es precisamente que cuando alguien los usa para desunir a la iglesia en pos de cualquier argumento, que eso no está en la Biblia, pero ahí está, se explica y ahí está. ¿Qué otro argumento puede ser? María, por ejemplo, se apareció María y María dice que no hay que obedecer al Papa. María dice que cualquier cosa. Pues entonces no es María, porque esta es una verdad de fe revelada por Dios. ¿Y quién es más que María? Es Dios, ¿verdad? Bueno, entonces por eso Nuestra Señora, que es completamente de Dios y Dios es completamente de ella, María Santísima no puede ir en contra o todo, o sea, ir en contra de lo que Dios ha dicho o ha revelado. Eso es imposible. Entonces, ¿qué significa? Si eso es imposible y conocemos esto, que Nuestra Señora es completamente de Dios y Dios completamente de María, ¿qué significa? Que entonces esa aparición, ese mensaje no es verdadero. Por eso es necesario conocer la doctrina católica. Y ahí es donde uno puede ya saber, ah, entonces si no es verdadero, podemos pensar, bueno, ¿se lo está inventando? Bueno, si se lo está inventando, igual está en herejía. Dos, si de verdad se le está apareciendo, como dice la Sagrada Escritura, aunque un ángel del cielo se aparezca y les enseñe lo contrario a que nosotros los hemos enseñado, considérese anatema. Entonces, no es María. ¿Quién es? El demonio, ¿verdad? Como pasó, por ejemplo, con los mormones, que se apareció ese ángel, etcétera. Bueno, entonces, profundizar en la
relación con Dios, ser fundamento para la moral, tomar decisiones éticas y morales acorde con la fe. Éticas y morales. Es ético y es moral atacar, por ejemplo, aquí ya se transforma en un ataque al Papa, porque está el dogma. Si ustedes hicieron la tarea, se pudieron dar cuenta de los dogmas que existen en la Santa Iglesia, que también hay dogmas para el Papa, para el Vicario de Cristo, para la Iglesia. Por tanto, es un pecado grave y debe ser confesado y no se puede ir a comulgar si antes uno no se confiesa. Y es muy raro que digan que van en favor del magisterio, pero atacando el magisterio. O sea, no se puede hacer eso. Cristo nunca hizo esto, ir contradecirse a sí mismo, porque aquí estamos hablando de verdades de fe, aquí no estamos hablando de la moral personal, la moral íntima de la persona. Lo que haga cada quien en su vida privada es problema de esa persona. Dios, esa persona y su confesor, o con quien se pecó. Entonces, pero cuando ya es una verdad pública, es decir, la profesión de nuestra fe, ahí sí, este interés de todo el pueblo católico. Siguiente, Sofía, por favor. Gracias. ¿Cuáles son los dogmas? Pues bueno, ahora bien, antes de entrar en materia de dogmas, vamos, ¿cuáles son los dogmas? Vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Entendemos entonces por dogma que es una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, ¿verdad? Que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles. ¿Qué significa? Jesucristo da a conocer una verdad de fe, esa con el poder que tiene Dios, que es Jesucristo, se lo da a los apóstoles, lo voy a decir de otra manera, a los obispos, si lo quieren ver así, ¿sí? A los obispos, a los cardenales. Entonces, esa verdad de fe transmitida a los apóstoles, eh, lo transmite a todo el pueblo católico, a todos los fieles. Por eso no se puede anular algo. No sé, lo que nuestro Señor Jesús ha consagrado, no se puede desconsagrar en ningún momento, ni aun que una persona se condene, digamos, un obispo se condene, él sigue siendo obispo allá en el infierno. Sigue la consagración, aunque un presbítero, o sea, sacerdote, pues, se condene, sigue siendo, esa consagración continúa aún en el infierno. Sus manos brillan por la consagración que tienen. O sea, se imaginan, ni todo el infierno, o sea, no se puede quitar. Si no se puede quitar, entonces, ¿por qué nosotros escuchamos argumentos de supuestamente católicos, que a lo mejor son católicos, pero no sé qué estarán profesando? Ya hablamos de eso, que han hecho secta. Podrá ser cualquier tipo de ocultista, santero, New Age, lo que sea, pero católico fiel no es. Pues mucho cuidado con esto. De esta manera vamos atacando las herejías, pero cuando una persona ya le entra en la cabeza ahora sí, el conspiracionismo, una cuestión ya de inventarse historias sin una base, pues ya con eso ya no se puede. Jesucristo es enemigo declarado de la soberbia, ya Él es el que se encarga. Tú y yo como humanos, ahí sí ya no se puede más. Bueno, hay historias, por ejemplo, una vidente que me mandaron el mensaje y lamentablemente pues se desvió, que decía que los demonios venían de otra galaxia y se estaban aproximando a la Tierra, que tuvo una visión de María y que María le dijo, ah, ¿es una vidente entonces verdadera? Porque está volviendo a los demonios parte de nuestro universo, que en nuestro universo tiene materia, ¿sí? Aquí sí se puede decir es un lugar, porque tenemos tres dimensiones. Eso lo vamos a hablar más adelante, solo son adelantitos. Pero los demonios pertenecen a otro estado espiritual. Los ángeles de Dios pertenecen a otro estado espiritual. Entonces no se puede. Bueno, brevemente, entonces, eh, los apóstoles a través de la escritura ya
de la tradición propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. ¿Sí? Entonces, brevemente, dogma puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, o sea, estudiada y definida. Esto es una verdad de fe. Jesucristo es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Ese es el misterio, por eso es Dios. Por eso sabemos que Jesucristo es Dios, segunda persona de la Trinidad. Bueno, entonces, ahora bien, las revelaciones privadas no constituyen dogmas, ¿sí? Mucho cuidado, estábamos hablando de dogmatismo, ¿se acuerdan? Las revelaciones privadas no constituyen dogmas y algunos teólogos pues incluso limitan como que la palabra en, por decirlo, eh, que solo aportan al depósito de la fe, nos aportan algo, un mensaje hermoso que Nuestra Señora nos da, pero también puede ser mensaje de llamado de oración, es decir, miren, se están portando mal y esto va a suceder, así que a orar, a desagraviar, ¿verdad? Entonces, hay doctrinas fijadas, ¿sí? Solemnemente por el Papa, entiéndase por los papas, ¿sí? O por un concilio. Hay doctrinas fijadas, enseñanzas fijadas, a lo que llamamos padres de la iglesia, doctores de la iglesia, que también los doctores no son dogmas. Los doctores de la iglesia, a través de pues, intelecto que Dios les dio, aportan al depósito de la fe, aportan al dogma, pero no son dogma de fe. Sí, son doctor. ¿Qué hace un doctor, un médico? Incluso un médico se va actualizando. Sigue siendo la misma anatomía, sigue siendo todo, pero va actualizándose porque llegan nuevos conocimientos del momento, de ese momento en la historia. Entonces, así sucede. De acuerdo al aprendizaje del momento en la historia de la iglesia. Hablábamos pues que la iglesia estaba en pañales, Jesucristo la crea, digamos, la forma, es un bebé, está en pañales, hay que cuidarlo, Nuestra Señora lo cuida, o sea, cuidar no significa que, vamos a ponerlo así, no significa que ella es el vicario, pero lo cuida, cuida al vicario. eh, Pedro pues muere, le queda al siguiente, a su aprendiz, al sucesor, y así se va. Por eso les digo, tengan mucho cuidado cuando pasan por encima del dogma. Eh, Esto es parte de, no hablo de que seamos cerrados de mente, no como los fariseos, o sea, no como los judíos de antaño. Conocían la ley, la conocían, mas no aceptaban su interpretación, es decir, como Cristo la estaba enseñando, siendo Dios, pero conocían la ley, hacían preguntas, pero preguntas soberbias, a veces llenas de malicia también, como algunos fariseos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ser así de esa manera, pero sí pasar por el filtro del magisterio mensajes. No podemos ir en contra del dogma, porque al desviar la atención respecto de los dogmas, podremos caer también en idolatría, en creerle al vidente o la vidente, desviamos la atención también de, ¿qué me está diciendo este mensaje? Un ejemplo que escuché por ahí un mensaje, que Benedicto, ya ni me recuerdo muy bien, perdonen, que Benedicto, no sé qué, que si moría Benedicto, como el Papa Francisco no es papa, decían ellos, entonces Benedicto muere y la iglesia se está encargando Benedicto desde el cielo. Ahí estamos negando los dogmas. Por eso les mandé a leer los dogmas, porque están los dogmas también de la parusia, o la parucía, perdón, em, de nosotros, que toda criatura pues tiene una muerte, un juicio y se acabó, o sea, o entregó cuentas o se acabó. No desde el cielo, pero ¿por qué Papa Benedicto entonces va a guiar desde el cielo? ¿Por qué él? ¿Por qué no Juan Pablo? ¿Por qué no un doctor de la iglesia? ¿Por qué no San José? Entonces empiezan a argumentarse una serie de locuras. Bueno, ahora pasemos al otro, algo en que el demonio es astuto y dice, ah, ya sé, a ella no la van a contradecir. Entonces, di, por favor, de que va a ser María. Ah, María dirige la iglesia desde el cielo. Entonces significa que Jesucristo fracasó.
fracasó la línea, en la tradición, ¿verdad? De Pedro, etcétera, hasta nuestros días de la línea de papas. Mismas argumentaciones de las sectas protestantes, etcétera. ¿Se dan cuenta? Pero es que es bien famoso ese video, pues no importa, podrá ser el cardenal no sé qué, si está diciendo herejías, lo siento, ese mensaje no es válido. Ahí es inspiración del demonio. Punto. Entonces, por esa razón, no se puede, ¿verdad? Entonces, mientras que una verdad revelada, pues se convierte en dogma, aun cuando sea propuesta por la iglesia por medio de el magisterio ordinario. Y su oficio, pues, es enseñar este magisterio. El concepto de dogma, entonces abarca una doble relación con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la iglesia. Entonces, en el catecismo, en el numeral 8595 de la Iglesia Católica, podemos ver más respecto de esto. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, así de simple, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable. Por eso se dice que cuando el Papa habla a ex cátedra, o sea, del dogma, del magisterio propio de la Iglesia, de la Biblia, de Cristo, es infalible. El Papa es infalible porque el Espíritu Santo está en él en ese momento y está hablando, Cristo está hablando por la autoridad de Pedro, ¿sí? Infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente seguro, sobre la cual no puede aflorar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado. Por eso se estudia bien el dogma, cómo está relatado. Más adelante, si quieren, podemos incluso analizar por qué no se ha aprobado el dogma de corredentora o se propone medianera de todas las gracias de Dios. Aquí ya cambia, pero lo vamos a analizar después, ¿sí? Eso es para más adelante, para que se ponga buena esto. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, ¿sí? Así de simple. Esto creo que ha quedado clarísimo. Los dogmas tienen estas características porque los católicos, o sea, nosotros, confiamos que un dogma es una verdad que está contenida implícita o explícitamente en la inmutable revelación divina que tiene como una conexión necesaria. Repito, la Sagrada Escritura. Ese es uno de los pilares y ahí se encuentra, ¿verdad? Para que estas verdades se tornen en dogmas, necesitan ser propuestas por la Iglesia Católica. Ya lo había mencionado hace un momento. Directamente a la fe o a la doctrina, a través de una definición solemne e infalible también del sumo magisterio de la Iglesia. ¿Quién es el supremo magisterio de la Iglesia? Pues bueno, el supremo magisterio de la Iglesia es el Papa o algún concilio ecuménico con el Papa. ¿Ven? Entonces, así es como se define un dogma. Es que fíjense que yo vi en las noticias, hermano, hermanita, hermanito, que el Papa no aprueba un dogma porque no es que no lo apruebe. Primer punto, puede ser que no haya llegado el momento. Segundo punto, depende cómo se haya redactado el dogma, porque recordemos que el dogma es extraído de la Sagrada Escritura y tiene que ser muy bien explicado, tanto para grandes catedráticos eruditos como personas pues muy humildes, muy sencillas en, en el conocimiento. Que sea muy bien explicado para que no haya ningún tipo de confusiones. El demonio es astuto. Entonces, mucho cuidado con caer en ese juicio temerario que es pecado mortal, de estarse rompiendo las vestiduras y estar atacando al Papa de esa manera. Entonces, la definición pues, de los dogmas a lo largo de la historia no quiere decir que tales verdades solamente habían sido reveladas, sino que se tornaron más claras, más útiles para la iglesia, es decir, para cada uno de los bautizados que profesamos pues la Sagrada Fe. Por eso la definición de dogma no es contradictoria con la creencia católica de la que la revelación divina
es inalterable, ¿sí? Bueno, cuando la iglesia pues define un dogma de fe, no es que esas cosas empiecen entonces a ser verdad, no, son verdades que siempre han existido. La Santísima Trinidad, no es que de repente, ¡pum!, existió, no, siempre ha existido Dios. Em, la virginidad de María siempre ha existido, por eso molesta tanto hablar de virginidad a las, ya saben, a las hembristas, a las feministas, porque tenemos un poco también de lo que es anatomía, fisionomía del ser humano, en especial la mujer. Y esto es lo que les molesta especialmente al demonio, porque el demonio no pudo ni siquiera ensombrecer el fiat de María, ni un solo pecadito, ni un solo malo, ni un solo mal pensamiento, ni una molestia respecto de la voluntad de Dios, nada. Por eso molesta, no le pudo. A todos los demás, sí, de alguna manera, aún el santo que creamos más santo, de alguna manera ensombreció el demonio. Entonces, no se diga a todos los demás. Entonces, por eso es que molesta tanto hablar de la virginidad de María. Los progresistas tratan de quitar eso con análisis, pues, ya propios de la fisionomía eh, femenina, de que esto no es verdad, porque nos hemos dado cuenta de que bueno, vamos a hablar de ese dogma más adelante. No me quiero saltar de acá. Entonces, eh, su creencia es obligatoria una vez definido un dogma. La definición de una doctrina no es una como que invención, sino la declaración de una verdad revelada por Dios. El contenido de los dogmas es inmutable, repito, pero la formulación de este contenido se puede desarrollar para acomodarse mejor al modo de hablar de los tiempos, al modo de hablar de los tiempos. Entonces, acá estamos tratando, a la luz del Espíritu Santo, de ir comprendiendo em, incluso la liturgia, a la hora, por ejemplo, de la misa, los manuales de liturgia, que significan sin caer en esas revelaciones que causan como histeria, una especie de alergia, una especie de especularismo referente a los signos de los tiempos. No, el teólogo viene, analiza, usa los recursos que tiene de Sagrada Escritura, bueno, el magisterio en general, también utiliza la lógica para pasarlo por un discernimiento. Eso es un discernimiento en base a magisterio y también un discernimiento de acuerdo a lo que Dios inspira en la persona. No solo, bueno, hermanito, páseme, lo voy a discernir. Yo considero que este documento sí es verdadero, no, este no, que este me da más likes, este no, entonces lo apruebo, este no, no, así no funciona un discernimiento. Ahí nos va a meter gol el demonio. Nosotros no somos Jesús y no somos María Santísima. Eso queda muy, pero muy claro, ¿verdad? Entonces, un dogma, para cerrar una partecita, un dogma es una verdad revelada por Dios y como tal, directamente propuesta por la Iglesia a nuestra fe, aquella verdad que la Iglesia propone con magisterio solemne y debe ser creída. No puede ser dejada a la interpretación ni al gusto de cada uno. Esto es lo que estamos viendo ahora. Al gusto de cada. No es que no quiero creer en el infierno porque Dios es misericordia, pero también es justicia. Y da a cada uno lo que se merece, con dolor de su corazón, pero gracias al libre albedrío que nos ha dado, que es un don, yo me atrevo a decir que es un don divino, porque es propio de Él, de la Santísima Trinidad, que tiene el libre albedrío, lo sustento en Génesis, ya son como nosotros, no podemos negar. Es que no me cabe en mi, pero es que tú no eres Dios. Si no te cabe en tu cabecita, pues obediencia. Pues algunos santos dicen, el que obedece no se equivoca. A eso se refiere, el que obedece no se equivoca. ¿Qué significa? Pues lamentablemente Lutero no entendió eso, el que obedece no se equivoca. Entonces no puede ser dejada a la interpretación ni al gusto de cada uno. Si Dios ha hablado, a Dios se le cree. Si la iglesia depositaria de la revelación de Dios propone una verdad como revelada por Dios, la iglesia tiene la última palabra. Punto. Entonces el dogma, así, mirándolo, no es una esclavitud que nos oprime, sino la libertad más hermosa,
más grande al saber con plena seguridad lo que Dios nos ha dicho para nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, pues se les hace la invitación de que vayan por lo menos leyendo los títulos de, de los dogmas, ¿verdad? Entonces, este, bueno, no sé si pasamos a la siguiente, Sofi. Ay, perdón, ¿cuáles son? Perdón, no había visto bien la pantalla. ¿Cuáles son los dogmas? Solo que se ven muy pequeñitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dogmas? Creo que si lo puedo leer, si es Haceme el favor. posible. Bueno, solo antes de continuar, alguien levantó la mano. Ah, bueno, que abra su micrófono, no hay problema. Jenny, creo que sí. No sé si Jenny está en la sala y si puede abrir su micrófono o están restringidos los micrófonos. No, perdón, se Mm, me fue. Lo siento, lo siento. Ah, no hay pena. Bueno, Gracias, Jenny. bueno, voy a Eh, leer entonces. ya lo vi. No sé si los leo yo, los lees Ah, tú. bueno, no, no, sí, Va, si ya lo ves está bien, ya no hay sé, ya la problema. agrandé. Bueno, Bueno, ¿cuáles son los dogmas? Aquí los vamos a leer. Dogmas sobre Dios. Se recuerdan que hay también una jerarquía de dogmas. Dogmas sobre Dios, la existencia de Dios como objeto de fe, ¿verdad? La unidad de Dios, Dios es eterno, Santísima Trinidad o la Santísima Trinidad, dogma sobre la Santísima Trinidad. Pasamos a la siguiente, en orden jerárquico. Ahora viene la segunda persona de la Trinidad encarnada, ¿verdad? O sea, Jesucristo. Dogma sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan, ¿sí? Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. O sea, es Dios y es hombre al mismo tiempo. No es que, como decían los arianos, a veces es Dios, pero a veces es hombre, y así como que, bueno, esto que es una mezcla de una especie de bipolaridad, un loco, ¿o qué? ¿O está poseído? ¿Qué pasa? O sea, ¿tiene doble conciencia o qué? Eso es lo que estaban diciendo los arianos. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a hablar en la siguiente clase del arrianismo. ¿Les parece? ¿Cómo comenzó? Un poco de Constantino. También vamos a meternos ya en lo que es propiamente Sagrada Escritura. Bueno, Jesucristo es el verdadero Dios e Hijo, eso lo leímos. Jesucristo, además de hombre, es Hijo natural de Dios. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. También había una herejía en la cual decía, sí, pues la gente sí, pues, por todo lo que pasó nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Lo que hemos leído de los padres de la iglesia, Luisa Picarreta, que describe bastantito de lo que es, Ana Catalina Emmerich también. Para muchos era así como que impensable que una persona, o sea, siendo Dios, va a permitir sentir los golpes como nosotros. Y otros pensaban, siendo hombre, va a soportar todo ese dolor. No, no, no. Lo que pasó es que desactivó su dolor. O sea, como que una especie de droga o el cerebro hizo desconexión y le pegaban. Y el normal. ¿Se dan cuenta de la herejía? Significa que entonces Jesucristo no padeció los dolores. O sea, los omitió. Simplemente llegó, puso sus manitas en la cruz, lo crucificaron, no sintió nada, obviamente hubo derramamiento de sangre y se desmayó. O sea, ¿ven la herejía? Entonces Cristo, lo que está en la Sagrada Escritura es mentira, lo que Cristo ha hecho pues es mentira, nos ha engañado, porque no sufrió, ¿no? Cristo verdaderamente padeció y sufrió. Y verdaderamente fue tanto su amor que su cuerpo en sí soportó más allá de lo que haría cualquier hombre. Bueno, entonces esa es una verdad de fe. Ya vamos a la luz del Espíritu Santo comprendiendo cómo se han definido los dogmas y cómo también tenemos que discernir y entenderlo, ¿verdad? Bueno, Jesucristo, además de hombre, es el Hijo de Dios, natural de Dios. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz, o sea, nuestro Redentor. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Es el credo, ¿verdad? Entonces ahí está el credo, toda la verdad de fe resumida en una sola cosa.
El credo, por si no los habían dado cuenta, pues es un súper resumen de los dogmas. Si creen, si quieren, pues el credo neoconstantinopolitano, o, bueno, el credo largo o credo corto, pues cualquiera de los dos, que nos habla, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, y hasta el final, pues dice, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, porque también hay dogmas, como les decía, para la Iglesia. Entonces, creo en nuestro Señor que nació de Santa María Virgen. O sea, ya nos está diciendo también, pone a Nuestra Señora. Bueno. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz al tercer día. Ya lo vimos. Dogmas sobre la creación del mundo. También hay dogmas. ¿Quién creó el mundo? ¿Lo creó Shiva? ¿Lo creó qué? Buda? ¿Lo creó Quetzalcóatl? ¿Kukulcán? ¿Quién lo creó? Fue nuestro Señor y Dios, la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. O sea, de la nada creó Dios. Por eso es que es Dios. Esto de la nada nos lo van explicando más adelante el dogma y también nos lo va explicando padres y doctores de la iglesia. Una forma de explicar, ojo, una forma de explicar, repito que el doctor no es dogma, porque mañana pueden hacer otro doctor y nos puede dar otra fórmula, ¿sí? Los doctores de la iglesia no son dogmas y esto les encanta a los ultra tradicionalistas ponerlos como dogma. No es así. Entonces, de la nada creó Dios. Es decir, dio de sí mismo, pero no perdió nada de sí mismo. O sea, si yo doy mi sangre, pierdo mi sangre. Tengo que recuperarme, ir a comer algo, ¿no? Para tomar líquido, para recuperar lo que doné. En cambio, Dios no. Dios de sí mismo salen todas las cosas, pero Dios no perdió nada. Esa es la maravilla. Y bueno, continuamos. El carácter temporal del mundo. Todo tiene un principio y tiene un final. Pero en Cristo no hay un final, hay un nuevo nacimiento y es una eternidad. Bueno, conservación del mundo. Me adelanté, aquí Caballo dice la conservación del mundo. Siguiente, por favor, Sofi. Solo creo que el documento donde estás tú no es exactamente el que estoy presentando, pero tal vez se puede salir de la presentación que tengas abierta. Yo voy a seguir ahora presentando. Muy bien. Ah, los que estabas presentando son los que dije, ¿no? ¿Cuáles son? Dogmas sobre Dios, la existencia de Dios. Dogmas sobre Jesucristo. Dogmas sobre la creación. O sea, la foto de la Santísima Trinidad, Jesucristo y la creación. Sí, sí, ahora voy a pasar a la siguiente. Es que te fuiste a una página atrás, entonces me fui hacia atrás. Creo que estás en otro documento. Pero ahora Ah, me voy a adelantar. bueno, Ujú. está bien. Gracias. Ya. Ahora sí, ya cambio. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son dogmas sobre el ser humano? El hombre está formado por cuerpo material y alma espiritual. Para los que ya llevan un tiempecito en Telegram, cuando hablábamos de se me fue el nombre de este libro apócrifo que ni siquiera los judíos lo consideraron como revelación divina y se dudaba de ellos, por eso vamos a empezar con Biblia, Sagrada Escritura. Em, es que lleva el nombre como uno de los Transformers, Megatron. Si alguien de ustedes se recuerda, por favor, me dice el nombre, abre el micrófono. Mecatron. Creo que es así, ¿verdad? Mecatron. Permítame voy a buscar acá. Metatron, perdón. Metatron. Acá el dogma sobre el ser humano ya nos está diciendo tanto la divinidad de Dios como la consistencia de Dios, o sea, que es divino, nos está hablando de la creación de los ángeles que no cambian, o sea, ellos no pueden venir y ser, de repente son divinos, ellos no pueden venir y ¡pum! Se volvieron humanos. El humano de repente se volvió de naturaleza divina o ¡boom! Se volvió de naturaleza angélica, una especie de mezcla.
Eso es herético, ¿sí? Eso va contra la doctrina de la iglesia. Por eso ahí podemos ir viendo dónde están los farsantes. Esto lo agarra la nueva era, los esotéricos, los ocultistas, etcétera, porque obvio van en contra de lo que Dios enseña. Entonces, pero hermanito, me van a decir, vamos a poner un poco de picante al asunto. Pero hermanito, fíjese que en la Sagrada Escritura dice que los hijos de Dios se mezclaron o tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Ups. Bueno, ya vamos a llegar al Génesis. Cuando estudiemos el Génesis, nos vamos a dar cuenta de algo y una explicación, ¿sí? Dios ha creado naturalezas diferentes, la cual no se mezclan. El demonio no tiene la capacidad de crear, ni los ángeles tienen la capacidad de crear. Manipular la materia pueden, de acuerdo a como Dios mande, manipular, pero no crear, ¿sí? O sea, Satanás no tiene muchos, entonces como no tiene hijos, pues, ¿sí? De sus genes, por decirlo, porque él no tiene genes, no puede procrear, ¿sí? El credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. El largo dice que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Pero también dice que procede del Padre y del Hijo, engendrado, no creado. Bueno, espero que se esté entendiendo esto. El hombre está formado por cuerpo material y alma espiritual. Si el ser humano, por eso, cuando Adán y Eva pecan, el demonio tiene poder, digamos, sobre el ser humano. Cuando los apóstoles estaban por ser martirizados, pues uno de ellos dice pues que ya va a ser liberado, o sea, su cuerpo, de esa cárcel. Esa cárcel es nuestro cuerpo porque nos dejó limitados. Incluso la naturaleza es superior a nosotros. ¿Cómo explicar esto? El, el puma, el chita, o sea, los animales felinos son más rápidos que nosotros. En esto son superiores a nosotros. Las aves pueden volar, yo no puedo, usted no puede volar. El pez respira bajo el agua. Yo no puedo respirar bajo el agua. Puedo aguantar tal vez un minuto o dos. Si tengo muy buen entrenamiento, creo que había una persona que aguantaba hasta 15, un poco más de tiempo bajo el agua. Pero estamos tan limitados que de las diferentes creaciones inferiores, que son inferiores, están por encima de nosotros en capacidades. ¿Pero por qué fue esto? Por el pecado de Adán y Eva. Es decir, nosotros también pecamos y pecó Adán y pecó Eva. Sigue una lógica consecutiva, una lógica. Si usted ahorita, ¡pum!, Dios lo pone como Adán y Eva, ¿usted pecaría o no pecaría? Sí, sí pecaría, porque usted es inferior a los ángeles. Y el demonio, de alguna manera, encontraría la forma de hacerle pecar. Solo Jesús y María no hubiesen pecado. Y ya lo explicamos al principio, lo de Nuestra Señora que está por los méritos de Cristo, está Nuestra Señora y aparece en el tiempo. ¿Se acuerdan? Que lo hablamos. Bueno, entonces, el pecado de Adán y Eva se propaga a todos los descendientes por generación, no por imitación. ¿Sí? El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. La New Age, que si hago no sé qué y me pongo no sé cuánto, que los chakras aquí, que no sé cuánto, yo alcanzo la energía divina, o sea, yo me transformo en energía divina. Hay que escuchar siempre el discurso, el texto y el contexto. Hay que saber discernir, viene de cernir, ¿sí? ¿Han visto a los albañiles cuando dicen vamos a cernir la arena? Empiezan a cernir. Lo que no les sirve en ese momento, digamos, piedritas o residuos, cosas que no sirvan, lo desechan, ¿no? Lo apartan. Nos interesa la arena fina en ese momento. Discernir es eso, empezar a colar todo lo que nos están diciendo. Bueno, entonces, el hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Los budistas también, que tienen su rosario, vamos a ver, las 108 cuencas creo que son, ya no me recuerdo bien, las 108 cuencas o el Yepamala, que es también tanto como el hinduista como en las fronteras de China con el budismo, Yepamala, que se parece al rosario católico, vayan a internet y lo investigan, pero no, porque tiene donde está la medallita que une los, ah, los, los misterios del Rosario, los ponen a su elefante, no sé, la muerte, a Shiva, etcétera. En lugar de cruz tienen solo una pita que parece escoba, ¿no? Bueno,
y que de esa manera alcanzarán el estado divino, porque Buda alcanzó el estado divino, según ellos, al negar, oigan, al negar sus pasiones humanas. Las pasiones humanas no son malas, solo hay que saberlas dominar. Dios nos dio esa capacidad para dominar las pasiones humanas, no negarlas. Entonces, al negarlas, yo estoy permitiendo que el enemigo tome una parte humana que es propia mía bueno, lo destruya. Entonces, Buda en sí no llegó a ser Dios, no llegó al estado divino. Bueno, en fin, ya estamos defendiendo. Pero hay una creencia espiritual en lo divino. Eso pues sí, compartimos todas las religiones que creemos en que hay algo más que nosotros. Hay un ser, o bueno, en este caso los paganos, muchos seres que están por encima, que son divinos o es divino. Muy bien. Dogmas marianos. Vienen los dogmas marianos. La Inmaculada Concepción de María, la Perpetua Virginidad de María, María Madre de Dios, la Asunción de María. Entonces, la Inmaculada Concepción de María, hemos hablado, si no estoy mal, un poquito anteriormente, y por qué se le llama la Inmaculada Concepción, y por qué a los que están, por ejemplo, cuando está en la indulgencia plenaria, aquel que confiesa sus pecados y se agarra a la indulgencia plenaria para sí mismo, ojo que yo les expliqué lo de Adán y Eva, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué nosotros sí caeríamos también? ¿Y por qué eso afectó entonces a todo el género humano? Pensaríamos que, pues, no, que Dios es un juez justo. Entonces, ¿yo qué tengo que ver con lo que hizo otro? O sea, Adán y Eva lo hizo, pero yo no. Sí, porque el dogma sí nos enseña que por ahora los ángeles son superiores a nosotros. Ya después Dios nos colocará en otro estado, pues, por encima de los ángeles. Bueno, por tanto, en cuanto a la gracia, no en cuanto a la naturaleza. Entonces, la Inmaculada Concepción se le dice así porque viene de nuestro Señor Jesucristo. Para explicarlo, ¿verdad? Un poco que se entienda. Se le dice que una persona que se ha confesado y ha obtenido la indulgencia plenaria y la agarra para sí mismo en ese instante es inmaculado. ¿Inmaculado qué significa? Pues sin mancha, sin mancilla, o sea, limpio, purísimo, cristal sin ninguna rajadura. Vayan a internet, investiguen qué es, por favor, un ser inmaculado o qué es la Inmaculada Concepción. Entonces ahí se van a dar cuenta. Personas que no han estudiado teología o que ya están metidos, repito, en nueva era, se escándalo. No, es que nosotros no podemos ser inmaculados porque solo María es la Inmaculada. Y uno a veces se enfrenta, bueno, si le respondo, ¿qué va a pasar con los que, que me rodean? No, tengo que decir la verdad y explicar. No, es que yo no estoy de acuerdo. Ya hablamos de que estés o no estés de acuerdo. Esas son verdades de fe y punto. No, pero que entonces eres secta. Yo no sé qué secta es, pero católico no eres. Eres santero, no sé. Bueno, dogma sobre el Papa, ups, y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por Dios y hombre, o sea, Jesucristo. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, pero Señor, yo no estoy de acuerdo en que tú hayas puesto a Pedro porque él te iba a negar, Señor. Jesucristo es Dios, tú no. Y él sabe lo que está haciendo y tiene un plan para ponernos a prueba a nosotros y a toda la generación, hasta el último hombre y mujer que nazcan, y punto. A ti no te, como hemos hablado, a ti no te tiene que venir y ponerte en el plan de juez, quitar a Cristo y te pones en su silla, sino que a nosotros nos toca entender y aceptar los dogmas. Hacer preguntas podemos, pero es diferente hacer una pregunta con humildad a dar un sustento de mi opinión personal que no estoy de acuerdo por tal y tal cosa. Sí, muy diferente. Bueno, Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, como cabeza visible de toda la iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. Punto. Entonces hay que saber cuándo y en qué momento incluso se obedece al Papa y cuándo y en qué momento incluso no se le tiene que obedecer. O sea, cuando digo no se le tiene que obedecer me refiero a que tú tienes la iglesia doméstica, ¿sí? Tú eres, ¿qué bendición es superior? ¿La del Papa o la tuya como mamá y papá de tu familia? Me refiero a, digamos que tú le dices a tu hija, al Papa, su santidad, mire, desea que puede bendecir a mi hijo. Él le da la bendición como cabeza de la iglesia católica. Pero tu bendición
vale más porque tú sí tienes una línea directa consanguínea con tus hijos. ¿Te das cuenta? La iglesia doméstica. Por eso la Santa Madre Iglesia Católica es sabia cuando toma decisiones. Entonces ahora ya sabes que tu bendición vale incluso más que la del mismo Papa. Y lo podemos justificar también en exorcismos. Vamos a ver si puedo subir el video para que ustedes lo vean, o les paso el link para que ustedes lo vean, en la cual el sacerdote estaba batallando con el demonio y no había modo que saliera, no obedecía. De repente, ya saben, ¿verdad? Las reglas, no hay que interactuar con el demonio porque el que tiene que interactuar es el exorcista, el sacerdote, el presbítero. Pero de repente viene la esposa, ¿sí? Llevaba a su anillo de matrimonio y le habla al demonio, ordenándole que saliera. Porque la esposa tiene poder en su esposo y su esposo poder en su esposa. Eso ya lo sabemos, está en la Sagrada Escritura, magisterio de la iglesia, y el demonio se conoce el magisterio, pues. Entonces le ordena, y le dice que no, que le quema, etcétera. Entonces, por el anillo, que es un sacramental, sacramental porque es un anillo, o sea, el sacramento no se puede colocar en algo, por decirlo así, eh, se puede perder el anillo, ¿me entiendes? Bueno, entonces el demonio salió y eran varios. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no le hizo caso al sacerdote? Que el sacerdote está adherido al obispo. Entonces, al mismo tiempo, aunque hubiese sido el obispo, no hubiera obedecido al demonio, sino que ahí nuestro Señor permitió ese encuentro para darnos cuenta de algo, de la iglesia doméstica, de que tú como esposo, como esposa, tienes esa autoridad en un cónyuge con el otro cónyuge. Bueno, entonces, eh, el Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, también en la disciplina y gobierno de la iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vino el COVID? Los obispos, sacerdotes, el Papa solo podían sugerir, inyéctense o no sé qué, que al final habían 5 linitas, ¿se acuerdan? Y en la última era que por conciencia moral no se quisieran inyectar, ¿sí? Pues por eso, ahí no se le obedece al Papa, en esa cuestión moral. Referente, bueno, entonces que si hablamos de moral, ¿me puedo ir a acostar con la vecina? No, no puedo, porque eso está en los 10 mandamientos. Eso es magisterio de la Santa Madre Iglesia Católica. El Papa sí te puede decir, mira, esto es pecado, no lo hagas. O te puede decir, y te ordeno que no lo hagas. Bueno, pues igual, no me importa y lo hago, y punto. Pero em, hay un antecedente que es el magisterio. Sí. Bueno, entonces, el Papa es infalible siempre que se pronuncie ex cátedra. Ya vamos entendiendo que es ex cátedra, ¿verdad? La cátedra. em, la iglesia es infalible cuando hace definición en materia de fe y costumbres. Es infalible en esto. ¿Qué significa? Que la iglesia no, por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Le ha dado autoridad, o mejor dicho, reconoce la autoridad incluso de la ciencia en ciertas cosas. ¿Cómo inició la vida? Bueno, sabemos que la vida la inició Dios. Pero el Big Bang existió, no, eso ya es cuestión. Ahí sí la iglesia no se mete, es cuestión de los científicos. Si hubo una explosión, si hubo una lucecita, que hubo, eso la iglesia no se mete. La iglesia se mete en que quien inició esa lucecita, quien inició ese Big Bang, es un motor principal, es algo que inició, algo que es eterno, alguien que es eterno en este caso, Dios. ¿Sí? Así va lo que es la iglesia. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. Ahorita me apareció. Dogmas sobre los sacramentos. ¿Cuáles son? Los dogmas sobre los sacramentos son los siguientes. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. La confirmación es verdadero y propio sacramento. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. La confesión sacramental, pero lleva una lógica, ¿sí? Aquí hay que hablar también otro poquito, vamos a tener otra parte antes de pasar a lo que es Biblia, porque vamos a explicar también un poco de historia. Esto ya viene con Constantino, cuántos bueno, tal vez no cuántos, que son muchísimos,
cuántos sacramentos son en la antigüedad, por qué la iglesia ya colocó 7. Imagino que en tu parroquia, si alguno pues ha recibido catequesis o estudiado un poco de teología, les han hablado de los sacramentos, cuántos son, por qué eran muchísimos, por qué la iglesia decidió que 7, en la Sagrada Escritura, si aparecen o no aparecen, etcétera. Bueno, entonces, la confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. El que no cree en esto es herejía. Luego vamos a aprender qué significa la palabra herejía, cisma, anatema, blasfemia, etc. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Cristo. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación de toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda sustancia del vino en su sangre. Y aquí si ustedes se dan cuenta, porque como ustedes ya empiezan a ser teólogos desde el primer momento que empezaron a analizar, y veo que hay mucha sed, como decía Benedicto, hay sed de santidad, lo que pasa es que no obedecemos. Todo el mundo tiene esa sed, hasta el budista, todos tienen sed de santidad, lo que pasa es que no obedecen, no quieren ver la luz verdadera. Pues bien, ¿se acuerdan del dogma anterior? Los dogmas anteriores. Verdadero Dios, verdadero hombre, verdaderamente divino, verdaderamente carne, o sea, humano, llámenle como ustedes quieran, si quieren un lenguaje más científico, verdaderamente materia humana, verdaderamente lo que ustedes quieren llamarlo. Ahora acá, verdaderamente Dios y verdaderamente pan y vino. O sea, verdadera substancia divina y verdadera substancia también de pan y de vino juntos. Cuando toco a Cristo, ya sea que mis manos lo toquen, ya sea que mi boca pecadoraza lo toque, estoy tanto tocando el pan y el vino como el misterio también de la divinidad en el pan y el vino ocultos. Si yo dejo una hostia consagrada, vamos a suponer que soy sacerdote, pues si se deja, perdón, si se deja una hostia consagrada, em, guardada, tarea les queda de pensar y me la recuerdan la próxima semana, por favor, ¿sí? ¿Qué pasa con esa hostia consagrada? ¿Obedece a las reglas, a las leyes naturales o no? Es decir, el pan, en este caso, ¿verdad? La harina de trigo, la acción del tiempo comienza a desgastar el pan, como pasa pues, con cualquier comida, está con nosotros, de que va desgastando, se va a tornar tieso, ¿verdad? Duro, va a perder la consistencia o permanece para toda la eternidad. ¿Y qué pasa con el vino? El vino también tiene un tiempo de caducidad. ¿Qué va a pasar con el vino? ¿Por qué les digo esto? Porque aquí viene ese gran misterio y lo vamos a sustentar en la Sagrada Escritura, ya lo hemos hecho en Telegram. Creo que de esto hablamos antes de que algunos entraran, que no les gustó. Pero repito, esto es teología, esta es nuestra fe y hay que saberla analizar. No es mi escrúpulo lo que yo creo que es que, ¿sí? O es como decirles, yo ya crecí, yo ya tengo, ustedes saben, ¿verdad? Si algunos son papás, bueno, ya somos adultos y sabemos que los bebés no vienen por la cigüeña, ¿o sí? Pues así nos lo dijeron. Entonces, ahora que usted ya creció, tiene, digamos, 18 años, se supone, ya está en la mayoría de edad, ya comienza a entender que su cuerpo se está transformando o preparándose para la procreación, en el caso de que, pues, vaya a seguir ese estado de vida propio de, pero igual, tanto el que va para la vida religiosa, soltero o casado, tiene los mismos síntomas. Ustedes me entienden. Eh, Nos damos cuenta de una realidad. Y entendemos por qué nuestros papás y sus papás y los papás de sus papás nos decían, es que la cigüeña, ¿sí? Y la ciencia nos justifica por qué nos decían la cigüeña, no nos decían, mira, fíjate que estas cosas se hacen de esta manera, para no despertar nuestra mente como lo están tratando de hacer algunos psicólogos. Hay que saber el tiempo propicio de hablar y contar, aconsejar en la moral, aconsejar en la ética. Mira, este es el recto camino. Si no haces caso, te va a pasar esto en tu psicología, te vas a afectar emocionalmente, afectivamente, después vas a empezar con ideas locas, vas a llegar a cierta edad, no te vas a casar, vas a estar triste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cigüeña, usted ya no se cree en ese cuento, ¿verdad?
O si hay alguien aquí que me diga, no, es que sí, vi la cigüeña, hasta me pueden mostrar una foto cuando la cigüeña esté dejando, no sé cómo le hacía la cigüeña para entrar a la casa, pero bueno, entraba, ¿no? Así pasa con la teología. Ya no somos niños en la fe, ¿de acuerdo? Ya somos adultos en la fe. Por eso sabemos por qué en en la plenitud de los tiempos, bueno, en el fin de esta plenitud de los tiempos, Cristo vendrá a juzgarnos, porque ya estamos adultos. Algunos ya no son adultos, algunos ya son decrépitos. Y los viejitos están, algunos viejitos ni siquiera son decrépitos. Decrépito es una persona que ha malgastado su energía corporal, su energía física, su espíritu, etcétera. Entonces, eh, ya crecimos. Y como que ya crecimos, las cosas, por eso la iglesia las va cambiando, las va modificando, no es, se va actualizando, por decirlo así, no en el tiempo en el que vive, que lo rigen el demonio y los políticos y quien sea, no, sino que se adapta ya a la edad según la voluntad de Dios que nosotros ya tenemos como pueblo. ¿Me van entendiendo? La vez pasada creo que les dije algo parecido. No me recuerdo si se los dije. Para los que tuvieron sus abuelitos y eran estrictos, yo sí me acuerdo. No me trataron tan duro como trataron a mis papás, pero sí. Llegaba una visita y imagínense que de mi abuelito o los abuelitos de mis abuelitos y me contaban. Llegaba una visita y se sentaba el niño, digamos que era yo o mi papá, mi mamá. Bueno, entonces mi abuelita decía, bueno, usted la están buscando. Sí, no tenga pena. Siéntese, platique con mis visitas, por favor, yo me voy a retirar. Entonces el niño entendía, le daba vergüenza y se retiraba, porque son adultos, es una plática de adultos. Y eso significa, el que manda aquí soy yo, no mandas tú, niño. Ahora es al revés, ¿no? Papá, mira, tengo mis amigos. Bueno, no sé qué, papá, no, ahorita me voy, mijo, disculpa. ¿Mm? Vamos al revés por eso. Pero bueno, lo que quiero decirles es que cuando el niño ya crece, ya está en la mayoría de edad, en cierta edad, ya se gana, por decirlo, el privilegio de compartir con los demás adultos de una manera adulta. Llega una visita y se sienta. Entonces, ahora sí le dice, mira, mijo, mija, tenés la amabilidad, es que fíjate que mi visita, pues, vamos a hablar en privado. ¿Ya ven la diferencia del cambio? Así pasa ahora. Cristo ha creado una familia, pero antes no lo entendíamos, porque estaba el paganismo. La iglesia tenía que ser estricta y agarró muchos elementos, tanto de las tradiciones paganas transformadas, purificadas, porque todo es de Dios, colocadas en la iglesia. No solo la iglesia, también los profetas, el pueblo judío hizo lo mismo. Así también sucede con esa familia. O sea, agarró pues también algunas ideas judías y las continuamos arrastrando hasta nuestros días. Entonces, pero la iglesia va avanzando. Ahora nosotros nos hemos ganado ya el derecho, como lo dice Cristo. Yo ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Después Cristo ya nos da el privilegio de llamarle hermano, el privilegio incluso de llamarle a Jesús Padre, el privilegio de llamar a María Madre. Alguien que abra el micrófono, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es valiente? ¿María Santísima es nuestra hermana o no? Sí, pero es nuestra madre. Ok, muy bien. Pregunto nuevamente. María Santísima, ¿es nuestra hermana, sí o no? Solo hay dos respuestas, sí o no. Sí, Exacto, así se responde. Es porque es nuestra madre. Alguien, si usted lo quiere responder o alguien más que quiera compartir. ¿Por qué María Santísima es nuestra hermana? porque como humanos Ujú. pertenecemos, digamos, al ser humano y es nuestra hermana, como diríamos que Jesús en su humanidad es nuestro hermano. Exacto, exactamente así, explicado tan simple. Porque todos, aquí bueno, hablando de la creación propia, todos somos hijos de Adán y Eva. ¿Y quién creó a Adán y Eva? Nuestro Señor, ¿verdad? O sea, la Santísima Trinidad, Dios Todopoderoso. Por lo tanto, compartimos
esto, como decía San Francisco de Asís, hasta le decía hermana luna, hermano sol, hermano volcán, hasta los insectos les decía, o sea, todo el mundo es nuestro hermanito, porque somos creación de Dios, es nuestro hermano, ¿verdad? Cada cosita que existe es nuestro hermano. Entonces compartimos todo esto. María Santísima, pues tiene el rango jerárquico de ser madre nuestra por el simple hecho de que Cristo nos la da. Si Cristo no nos lo hubiera dado, no sería madre nuestra. O sea, pero aquí hay una contradicción, man. Así como que no va a ser madre nuestra si Dios es nuestro papá, Jesucristo se engendra, entonces también es nuestro hermano, como usted lo explicó. Hay una contradicción. No, hay que entender la teología. Sí, sería nuestra madre, porque está el Padre Eterno y está María Santísima, ¿verdad? Sería nuestra madre, por derecho. Pero nos la da desde un punto de vista íntimo, más intimidad. Por eso aquel dicho, María es más madre que reina. No, 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 dirán, es que es reina. No, 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 espérense, hay que saber definir las cosas. Hay que quitarnos ese miedito de como que, es que si no lo explico no me lo van a entender y si yo no me doy a entender o no me explico, me van a tachar. No hay que tener mucho ese miedo. Por tanto, eh, es esa intimidad de que al invocar a María como nuestra, ella llega porque es nuestra madre. Lo que desea Dios lo desea ella, y lo que desea ella también lo desea Dios, y es la salvación. Entonces es nuestra mamá. Para eso hay que entender qué significa ser madre, ese gran privilegio, ese hermoso privilegio de ser mujer. A ver, ¿Jesucristo fue creado o no? No, fue engendrado, no creado. Bien dicho, muy bien. ¿Y qué pasa si le digo que Jesucristo sí fue creado? Le diría hereje, no, Porque es el Hijo de Dios. su cuerpo fue creado, mas él no fue creado. Al engendrarse, pues obviamente tiene un alma humana, porque tiene un cuerpo humano, o sea, un cuerpo humano tiene un alma humana. Entonces, es su cuerpo, en efecto, es creado. Ahí es donde comparte todos los elementos de la humanidad, la materia, la psicología, todo lo que es propio de la humanidad, heredado de María Santísima. Por eso es que están íntimamente unidos y son inseparables. Entonces, ya vimos, estamos haciendo teología. Ahorita nosotros es fácil, pero en esos siglos fueron duros los concilios, ¿eh? Y era gente recia también. Y por esa razón es que también lo podemos llamar a Jesucristo nuestro hermano. Entonces es la segunda persona de la Trinidad, verdadero Dios, verdadero hombre, ¿verdad? Por lo tanto, también ganamos ese privilegio de llamarlo hermano. O sea, es mi hermano, pues lo es. Pregunto, ¿en verdad, ahora sí, en verdad es mi hermano? Porque Cristo dice, ¿quiénes son mi padre? Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Aquí no está denigrando a nadie, no está negando a su familia, a María. Al contrario, está dando una enseñanza teológica. Está diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios o de mi Padre, o mi voluntad, pues que es la misma, o mi voluntad, o sea, la voluntad de Cristo, pues, ¿verdad? Entonces, ahí está afirmando nuestro Señor algo, que quienes hagan la voluntad, ahí sí, verdaderamente se ganarán el derecho eterno de llamar a Cristo hermano, de llamar a María madre. Los condenados llaman a María madre y María es madre de ellos. ¿Alguien que se atreva a decir sí o no? No, Muy bien, 100 puntos. No, porque han rechazado a Dios, han perdido todo privilegio, han perdido las capacidades, las potencias, la naturaleza no, pero han perdido el Espíritu Santo, que en el infierno realmente, o sea, las personas condenadas en sí no pueden comunicarse, pero eso es otro cuando hablemos del dogma del infierno, ¿sí? Realmente es un caos total el infierno. Aunque son intelectos, pero intelectos que se reflejan en nuestro mundo, porque aquí todavía hay gracia, entonces el demonio puede operar a través de obtener robar pues esas gracias dadas a la humanidad. De lo contrario, no se podría. Bueno,
Muy bien, entonces ustedes están bastante adelantados, ya saben cómo, o ya sabemos pues cómo razonar. Siguientes, ya pasaste, ¿no? Dogmas sobre los sacramentos. Perdón, la transustanciación, aquí nos quedamos, ya vamos a finalizar. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Por cierto, gracias a los que hablaron. La, la orden es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Dogma sobre los últimos tiempos. La muerte y su origen. ¿Sí? ¿De dónde viene? Pues que nosotros morimos. No está hablando del demonio, ¿sí? También eso hay que saber separar cuando se habla de muerte espiritual, muerte pues de nuestro cuerpo, propio de la sustitución molecular o celular, eh, el cielo, paraíso, también cuando decimos cielo, Dios, regresemos en el tiempo. Imaginémonos que Lucifer no ha pecado, los ángeles no han pecado, ¿sí? Regresamos en el tiempo. Les pregunto, y ustedes quieren hablarle a alguien y le quieren decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dios está en el cielo? ¿O dónde está? La respuesta es la siguiente. Se entiende cielo como aquel lugar maravilloso, pero en otras traducciones se dice cielos. ¿Por qué cielos? Porque hay diferentes, digamos, estados, dimensiones, de niveles de la gracia, de la gloria, de superioridad. El primero, que es el espacio eterno, que la eternidad es Dios mismo, ¿sí? Nuestro lenguaje es muy limitado para hablar de Dios y se lucha muchísimo para poder comunicar ese mensaje o lo que se quiere decir. Entonces, ese es el espacio eterno. ¿A eso se le llama cielo? Sí, es uno de los cielos. Los cielos creados, se puede decir, los diferentes niveles, lo vamos a poner en diferentes niveles, donde están los serafines, donde se encuentran los querubines, los tronos y toda la jerarquía, ¿sí? Bueno, son diferentes cielos. ¿Qué otro le podríamos llamar cielo también? ¿Se han puesto a pensar que el Edén es un cielo? Porque nuestros padres, o sea, nuestros primeros padres, Adán y Eva, no son lo que nosotros somos en sí, son otra cosa. Ellos eran otra cosa, eran una maravilla, una... Yo me atrevo a decir que para entender a Adán y Eva tendríamos que ir al monte Tabor en la transfiguración de Cristo. Pero es que ahora les pregunto algo, para los que han seguido en Telegram. Es que Dios se manifestó, porque Jesucristo es Dios. Pero si Dios se manifiesta en su gloria, o sea, propia de su divinidad, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado con los apóstoles que se encontraban ahí? Van a decir, hubieran muerto. Sí, hubieran muerto esta vida. Lo que hubiese pasado es que ellos hubiesen quedado divinizados. Cuando Dios se revele, o como dice la Escritura, o como dice la Santa Iglesia, si Dios, o sea, el Padre, revela su rostro, pregunto, ¿el Padre tiene rostro? ¿Tiene nariz? Porque eso es propio de nosotros, que necesitamos la nariz para respirar, porque como hablamos, quedamos disminuidos y nos alimentamos de las sustancias del cosmos, o sea, de la Tierra, de este mundo, que así lo dice desde ahora, cuando da la sentencia Dios a Adán y Eva, ¿verdad? Que con trabajo vas a arar la tierra, etcétera, parirás a tus hijos con dolor. Ahí hay una sentencia de la naturaleza, para la naturaleza. Y ya no está, ya no podían estar en el Edén, era imposible, porque ya eh, su condición humana había sido transformada, cambiada. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que veremos el rostro de Dios. No lo tomemos literalista, sino que Dios se revelará tal cual es. ¿Sí? Ahí ya vamos entendiendo, ya nuestra mente ya se va moldeando a comprender las palabras de la Sagrada Escritura, las palabras que son teológicas. El que tiene rostro es Jesucristo, porque el rostro es propio de lo que nosotros tenemos acá en este mundo, o sea, nuestra naturaleza caída. Esto. Bueno, pues en el Monte Tabor lo que se vio fue la
transfiguración de Cristo, es decir, la gloria de un cuerpo perfecto, la gloria de un cuerpo sin pecado, la gloria, pues, digamos, de un ser que, que se engendró acá y que se refleja, como dijeron, ese cuerpo material, es que es un poco complicado explicarlo, ese cuerpo material también es un reflejo de la gloria que tendrán las personas que se hayan salvado, que tengan un cuerpo espiritualizado, eso lo vimos en Emaús, ¿verdad? Cuando Jesucristo resucita, y también lo vemos cuando eh, el Padre, o sea, cuando veamos el rostro propio ya de Dios y quede divinizada la criatura. No puede quedar divinizada ahorita la criatura humana, o sea, nosotros, porque moriríamos, o sea, no se podría, no soportaríamos. Nuestro cuerpo es tan limitado que pues, hasta un ruido nos da un paro cardíaco, pues ya nos da, ¿qué? ¿Cómo se llama esa enfermedad de la sangre? Nos da cualquier cosa, pues, ¿verdad? Entonces no se puede. El cuerpo espiritualizado sí tiene esa resistencia, porque ese espíritu otra vez, o sea, completamente y también completamente es materia, está íntimamente unido, pero unido a Cristo, a Dios mismo. Entonces ya tiene esa capacidad de resistencia. Algunos brillarán, dicen algunos padres de la iglesia, algunos doctores como Santa Hildegarda, algunos brillarán como el cosmos mismo, el universo, imagínense ese brillo, qué hermoso. Otros brillarán como las estrellas, también son hermosísimas, del sol, o sea, del cielo, perdón. O sea, es una maravilla. Entonces, eh, bueno, ¿a dónde me quedé? El matrimonio, ¿verdad? Bueno, dogmas sobre los últimos tiempos, estamos hablando de la muerte, su origen, el cielo, paraíso, el infierno, un estado también del alma, del espíritu, propiamente del espíritu, pero también un lugar, a ver, para los que estuvieron en la primera clase, hemos hablado de lo que se refiere el tiempo sin tiempo, o sea, Dios no tiene tiempo. Pero decimos, la Biblia dice, el tiempo de Dios. ¿Se está contradiciendo la Sagrada Escritura? ¿O qué nos quiere decir para que nosotros lo entendamos? Que Dios no tiene tiempo, pero no está estático. O sea, no podemos comprenderlo porque nosotros no somos de la procedencia divina, no somos divinos. Entonces se utilizan palabras para que se logre entender un poquito como cuando uno entiende un concepto. ¿Has entendido el concepto? Sí, entiendo el concepto, más no entiendo todo, pero entiendo el concepto. Con el concepto ya se logra algo. Dios no tiene tiempo. Para Dios ahorita está creando como estamos está en este momento, ahora, pero la hora ya pasó porque cada milésima de segundo cuenta. Entonces, cuando ya pasa esa milésima, ya es pasado, ¿no? Y el mañana. O sea, el mañana no sabemos tampoco qué es. ¿Tendrá fin el tiempo? ¿O será un tiempo eterno? ¿O qué es el tiempo? Bueno, cuando hablamos entonces el vidente se conecta a Dios, la Sagrada Escritura nos habla, y eso va a estar bonito cuando hablemos del infierno, que el Señor tiene reservado a los demonios en cuevas oscuras. Ay, entonces son las cuevas donde viajamos la semana pasada con mi familia. No, no son esas cuevas. No es un lugar, es un estado de espiritual. Significa que está en oscuridad, está reservado para el juicio, que más adelante vamos a leer eso. El juicio final, cuando Cristo venga, o sea, entre en nuestro tiempo nuevamente, por decirlo así, y juzgue. Si usted se le diera el don de la larga vida, de ser inmortal, voy a usar una película, un elfo, de los elfos del Señor de los Anillos, y pudiera ver cuando desde hace 5.000 años, o si quiere desde Adán y Eva hasta el último momento, cuando ya venga Jesucristo, entendería el concepto de lugar y estado del alma. El estado del alma em, es propio de todo lo que es lo espiritual. No se puede medir, ¿sí? Es una eternidad temporal.
Y nosotros sí podemos medir el tiempo porque hay sucesión de acontecimientos y podemos decir, ah, usted está en México y miramos el mapa. Ah, usted está en Chile y miramos el mapa. El demonio no está en un lugar, está en un estado. Será un lugar cuando Cristo venga y lo que menciona, iros de aquí, malditos de mi Padre, al pozo de lava, al pozo de fuego, depende de la traducción bíblica que usted tenga. Ahí ya hay un lugar propio, porque ya han resucitado. Pero hermanito, la iglesia también nos dice que los que han muerto, ya llegó su juicio, ya están condenados, etcétera. Es verdad. Vuelvo a hablar del vidente. Se conecta a Dios y puede ver pasado, presente y futuro. Ve entonces que hay lava, que hay magma, que hay fuego, plasma, llámenle como quieran a ese estado, a ese lugar de mucho, donde se está quemando pues la persona, ¿sí? Pero también han visto oscuridad. Entonces quiere decir que cuando el alma pierde, perdón, cuando la persona pierde su cuerpo, entra a la eternidad, entra a ese estado eterno, a ese estado temporal, a ese sorbo de eternidad. Y para el alma ya está tanto en el pozo de lava, de pozo de fuego, si usted quiere, como está reservado para el día del juicio. ¿Verdad que es difícil de entenderlo? No caigamos entonces en lo que los pobres ultratradicionalistas fariseos y los pobres ultratradicionalistas, si me atrevo a decirles católicos, caen, como aquella parte de la Sagrada Escritura que cuando Cristo dice es necesario nacer de nuevo. Y el pobre judío le pregunta, y Señor, ¿y cómo hago? ¿Cómo podemos hacer? ¿O cómo puedo yo volver a entrar al seno de mi madre? La verdad, no sé qué cara puso Cristo. Dijo, ¿qué? No estoy diciendo que... No, desde entonces, dice la Escritura, ya no les habló así directamente. Les habló como niños, en parábolas. El que le entendía, que busque la sabiduría, el entendimiento y que se quiere, pues hablamos. Así, no caigamos en ese error. Sí, estamos en tiempos realmente de grandes apostasías. Entonces, em, mucho cuidado, ¿sí? Bueno, el fin del purgatorio. En algún momento se creyó respecto del limbo. El limbo, pues no fue quitado porque no había como que una base teológica. Si está el purgatorio, entonces ¿para qué está el limbo? Es porque los niños que mueren, no, porque en ese momento hay una explosión de conciencia y el ser conoce cuando la persona muere o está en ese trayecto, hay una explosión de conciencia, que significa que tiene la facultad de entenderlo todo infinitamente. Entender, no ser omnisciente, de entender todo como los ángeles entendieron todo o entienden todo, ángeles y demonios. Por lo tanto, el niño, si entiende todo y está fuera de tiempo, comprende. El niño entonces que murió, pues, no sé, en un accidente, que fue como no a la vida, no me atrevo a decirlo porque no sé si todavía bloquean, ¿verdad? Pero no a la vida cuando los aniquilan desde el vientre materno. eh, el niño tiene la opción de salvarse o condenarse. La iglesia opta por decir que el niño va a decidir salvarse, porque como entiende todo, puede dar por salvarse, no vivir una vida así de, bueno, en fin, creo que ahí ya fue explicado un poquito por qué se quitó el dogma, perdón, la creencia, no una creencia, no era un dogma, del limbo, pero el purgatorio sí es un dogma, porque el purgatorio sí está en la Sagrada Escritura, el limbo no. Entonces, bueno, continuamos. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. No hay una tercera, no hay una cuarta. Es el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Cristo en cuerpo y alma. ¿Sí? Cristo en todas sus facultades. Cristo, etcétera. ¿Verdad? Bueno, la resurrección de los muertos en el último día y el juicio universal. Es decir, el juicio de todos. En ese juicio universal entendemos que todos, Dios, ángeles, ángeles santos, humanos santos, ángeles demoníacos,
humanos condenados, y los que estén en en ese momento, ¿verdad? Los que hayan pasado en esa transfiguración, si lo quieren ver de esa manera, los que estén vivos, pues, perdón, empieza el juicio y conoceremos tanto toda la historia y pecados desde Satanás, desde todos los ángeles rebeldes, conoceremos incluso la redención, em, si Dios así lo quiere, pero si uno se confiesa, Dios guarda el secreto como papá, como hermano, por eso es importante confesarse. No serán revelados esos pecados. Pero aquellos que no han sido confesados, pero perdonados, sí serán revelados al público, o sea, a los ángeles, a los demonios, a tu papá, a tu mamá, quien fue. Bueno, luego pues pasamos viendo los pecados de los ángeles, pasamos viendo el juicio, tanto, digamos, lo que es virtuoso y lo que no es virtuoso. Veremos por qué María está en el cielo, por qué Jesús, por qué San José, por qué San no sé quién, San no sé cuánto, por qué se condenó el obispo, por qué se salvó, por qué se condenó el sacerdote, por qué se salvó el diácono, por qué se condenó, se salvó el que fue budista, pero aceptó a Cristo en el último momento, por qué condenó tu familiar, tu vecino, o sea, veremos los pecados de todos. Ese es el juicio universal, ¿ya? Y como una familia, podemos decir como una familia universal, en donde hay buenos elementos y malos elementos. Entonces, pasamos a la siguiente, Sofía, por favor. Ya pasé, esta es la última. Gracias. Los dogmas son luces. Para terminar, queridos hermanos, los dogmas entonces son luces que guían la vida de fe y que la fe católica es una fe que se vive en la comunidad. Ay, miren, pues adelantando las palabras. Que vive en la comunidad de la iglesia. ¿Sí? Aquí está el numeral para que ustedes lo puedan ver, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 8890. No se lo está inventando a la persona que ustedes tienen enfrente. Entonces, es una gran comunidad católica y pues ánimo, mis queridos hermanos, que los más grandes santos negaron también los dogmas, no quisieron escuchar nada de la Sagrada Fe. Vuelvo a tocar a los ultratradicionalistas porque están dando unos problemas en cada época la dan. Que incluso a los santos pecadores que tienen libros donde declaran sus pecados, que San Francisco de Asís, San Agustín, los ponen como santos tan virtuosos en todo, no. Eso no sirve, eso es una tentación grandísima porque hace de menos, o de más, mejor dicho, a grandes pecadores. Y es mentira. Si un pecador se arrepiente, puede llegar a ser un gran doctor de la iglesia, como lo es San Agustín, como lo es Ignacio de Loyola, como también pues muy grandes como Francisco de Asís, que era un libertino, se imaginan la época, etcétera. Entonces, ánimo, que espacio en el cielo hay bastante, así que aprovechémoslo, oremos unos por otros, tengamos cuidado porque estamos luchando contra potestades celestiales, dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor nos está advirtiendo, son intelectos. Esta batalla es del amor e intelecto. O sea, el que ama mucho realmente sabe que no tiene que pecar. Si peca, va inmediatamente a la confesión. El que ama mucho no se la pasa chismeando. El que ama mucho no se la pasa como que a veces, bueno, a mí no me toca ser teólogo, así que yo no soy canónico, yo no tengo por qué estar viendo al Papa. Yo me dedico a lo mío. Punto. Lo que pasa en el mundo, allá están los obispos, allá están los cardenales, a mí no me necesitan, no puedo caer en esa soberbia. Yo hago mi vida, mi iglesia doméstica, vivo feliz y a la santidad. Se acabó. Esa es una de las soberbias intelectuales que ahora queremos conocer y saber y saber y saber. Y nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Perdón, sí, camisa de 11 varas, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Y si nos queremos meter en esa camisa de 11 varas, por lo menos tenemos que ir bien blindados con ese conocimiento para dar la buena batalla, la justa batalla. Siguiente, Sofía, no sé si aquí termina. Sí, ahí termina. Bueno, en la próxima, pues vamos ay, perdón, a ver otros dogmas, la Sagrada Escritura. Vamos a ir abriendo nuestra mente poco a poco a Dios, por supuesto. Mente abierta significa mente abierta a Dios, no mente abierta al mundo. Sí, el mundo también dice open mind, dicen los, pero ¿a qué? ¿Verdad? Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, más y más a nuestro Señor Jesucristo con sana doctrina. Entonces, Jesús y María Santísima les bendigan.
¿Tienen algunas preguntas, sugerencias, quejas? Quejas con el Santísimo, por favor. Se abren los micrófonos. No tengo duda del tema, pero ahora María, no sé si se te corta a ti o soy yo el que tiene malo el internet. soy yo, vivo en una zona donde tengo Ah, muchos problemas con internet. bueno, ya regresó. Si no te escucho, lo puedes escribir en el chat. De acuerdo. Cuéntame, ¿cuál es tu duda o sugerencia? Puedes repetir la tarea, dice. Con todo gusto. Bueno, la tarea en sí es, pongámonos a, no vamos a leer todos los dogmas, o sea, su extensión realmente es bastante larga, pero por lo menos vayamos viendo los dogmas principales, conozcamos todos los dogmas, sus títulos, a qué se refiere, incluso ahora pues está esto de la Wikipedia y resume qué quiere decir un dogma y poquitas palabras y ya está explicado. Vamos entonces a conocer un poco de nuestra fe, los dogmas, y ya en la siguiente pues pasamos un poco en lo que es Sagrada Escritura. Ahorita te voy a decir que podíamos hablar. Em, sí, los pueblos de Israel, nombres de los pueblos, cómo comenzó a escribirse la Sagrada Escritura, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa forma. Ah, me faltó decirlo. Lo de este Metatron, ¿sí se recuerdan? Está muy por ahí famoso ahorita en países donde se ha metido mucho la santería, el ocultismo, lamentablemente en México. Ahí fue donde yo lo vi. Fui a un retiro y ahí estaba una señora vendiendo cosas de Metatron. Eso está prohibido por la iglesia, ¿sí? Eso no es una revelación divina. Solo lo que está en la Sagrada Escritura, nada más. Metatron, si ustedes se meten a ver a Wikipedia, o a ver por ahí en YouTube, Metatron se dice que era un profeta y que era una gran persona, pero que Dios le dio un poder sobrenatural para combatir al demonio. Entonces lo pone en calidad, lo pone como en igualdad de condiciones con el demonio. Pero Metatron, o sea, esta persona se transforma en Metatron, se llama Metatron, porque lo transforma en ángel. Dios lo transforma en ángel. O sea, Metatron, el profeta pierde su naturaleza humana y se transforma en naturaleza angélica. Eso no es así. Lo que Dios ha creado, así se queda. Aún cuando nos den un cuerpo glorioso, significa que este cuerpo que tenemos limitado, enfermedades y tantas cosas, ya no lo tendremos. Será un cuerpo espiritualizado, con facultades, pero sigue siendo ADN humano, sigue siendo creación, etcétera. No ha cambiado su naturaleza humana. Y Jesucristo no cambió su naturaleza. Al contrario, ¿sí? Su cuerpo sí fue creado, porque Él es espíritu, Él es espiritual, o sea, es puro espíritu divino, pero se engendra en María y genera, se hace el cuerpo, ¿verdad? En cambio con Metatron fue todo lo contrario. Entonces, por esas razones hay que tener mucho cuidado. Eso ya apunta a esoterismo. Por eso es que se dudó y se desechó ese documento que ya sabemos, los judíos pues pasaron por lugares paganos de esoterismo muy antiguo, y a lo mejor de ahí captó alguien esa idea y pues lo colocaron. Si se dan cuenta, eso parece una historia de New Age, pero antigua, ¿no? Entonces, mucho cuidado, hay que pasar siempre por el filtro, porque hay contaminación espiritual y eso es una burla a, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, no sé si hay dudas, entonces la tarea es esa, un poquito de los dogmas, aprender un poquito más de lo que es un dogma y leerlos. Y después les pondré algunas tareitas en Telegram para que vayamos avanzando.
Entonces, en esta ocasión no hay dudas, ¿verdad? Excelente. Bueno, entonces, queridos hermanos y hermanas, gracias por haberse conectado. Queda esta clase grabada para que los que faltaron pues, puedan verla. Un poco más adelante se va a poner más y más interesante. En la teología también hay textos que son un poco difíciles, son pesados, podríamos decir en cierto modo como aburridos, porque son muy complejos. Entonces, eh, se vuelven como cansados, ¿no? También a veces nos enfrentamos a textos, enseñanzas de la iglesia que parece que son contradictorias, pero no es así. Bueno, regresamos a las raíces. Entonces, en la próxima también vamos a hablar un poquito de Constantino, cómo fue que comenzaron, cómo fue la diferencia entre una herejía y un cisma, ¿sí? Cómo se hicieron los primeros cismas y quién fue Constantino, realmente. Bueno. Jesús y María Santísima les bendigan. Buen provecho para los que no hemos almorzado, cenado. Se cuidan. Los veo pues entonces el día martes, primeramente Dios. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias.